La alabanza que nace del corazón. En esta serie, un vistazo al libro de Dios, es el tema que vamos a tratar, para lo cual vamos a ir al libro de los Salmos. El título en hebreo de este libro es Tehilim, que significa alabanzas, y pues es apropiado porque todos los salmos prácticamente alaban a Dios. Usted lee cualquiera de los salmos y siempre va a encontrar alabanzas hacia el Señor. ¿Qué cosa es alabanza? Algunos creen que alabar es cantar nada más. A cantar es una parte, pero hay mucho más. Copié acá una breve definición que encontré. Dice: alabanza es contar las virtudes de alguien, decir lo bueno que es y que ha hecho. Es decir, no quedarse callado con lo que Dios ha hecho. Muchas veces recibimos de Dios tantas bondades y no hemos sido capaces de decir nada a nadie. No hemos compartido con otras personas. Así que debemos recordar, la alabanza no es para callarnos. Es decir, contar las maravillas de Dios, de lo que Él ha hecho, no es para quedarnos callados. Algunos tal vez digan: pero yo no tengo mucho que contar, yo no me emborrachaba, yo no era un adúltero, no. Pero algo tenías. Algo tenías. Porque todos, sin excepción, venimos con esa naturaleza caída, ¿cierto, sí o no? Y al venir ya de fábrica con esa naturaleza caída, algo malo traemos. Y en ese algo es que Dios ha trabajado en nosotros. Aquí tenemos que entender que dentro de esto también hay un llamado a la adoración de parte de Dios. ¿Y dónde tiene ese origen de ese llamado a la adoración? El origen de ese llamado a la adoración tiene origen en el mismo corazón del Señor. No es en ningún otro lugar. Cuando nosotros vemos que fue creado Adán y Eva y fueron creados sin pecado, al no tener pecado, ellos tenían una comunión plena con Dios. Ellos tenían esa comunicación directa con Dios. No requerían ellos hacer ningún esfuerzo extraordinario para tener esa comunicación con Dios, porque ellos conocían a Dios. Pero cuando ocurre el pecado, esa comunión que se tenía con Dios, ¿verdad?, es cortada. Y es Dios quien toma la iniciativa para que el hombre pueda seguir adorándole a Él, a pesar de sus debilidades y de la caída que hubo. Porque Él ya había propiciado un verdadero pontífice, ¿verdad? No es acá terrenal, un verdadero pontífice que es Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos la gran oportunidad de poder adorar a Dios. Dios nos formó con ese propósito de tener comunión con Él. Y estuve viendo algún material y me encontré con una descripción que hace William Temple sobre lo que es adorar. Y yo quisiera leerlos. No lo digo yo porque pues no soy autor de estas frases, así que mejor les digo quién lo escribió y así estamos mejor. Dice: adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios. Es purificar la imaginación por la hermosura de Dios. Es abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Es dedicar la voluntad al propósito de Dios. Y esto podríamos traducirlo, lo que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. Es decir, mi voluntad ya no es la que se lleva a cabo, sino es la voluntad de Dios, de Él. Aleluya.
Cuando Cristo les dice a sus discípulos y a la multitud, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese, es decir, tu voluntad tienes que dedicarlo a mí, ya no a ti, niégate. ¿Se dan cuenta que pues en toda la Biblia siempre vamos a encontrar estos principios? En este libro hay 150 salmos, por lo que es el libro más largo de toda la Biblia. No sé si ustedes se han dado cuenta, algunos de ustedes que son estudiosos, no sé si se han dado cuenta que en realidad no es un solo libro, sino son 5 libros. Eso es, 5 libros. Y fácilmente se dividen, y cada una de estas divisiones siempre culmina con una doxología. Y la primera que vamos a encontrar es en el Salmo 41, que termina diciendo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Dentro de la clasificación de los salmos se han hecho diversas clasificaciones, y podríamos hablar de solamente las clasificaciones y deberíamos terminar el domingo, pero no es la idea no es esa. Yo solamente quiero darles una de las clasificaciones posibles que hay. Por ejemplo, hay salmos de lamento. No significa que no honran a Dios por las circunstancias que pasan, pero en medio de las circunstancias reconocen que el único que les puede ayudar es el Señor, que el único que les ha sostenido es el Señor. Es de lamento, pero no, ay, ¿por qué Dios no me escucha? No, ese no es ese tipo de lamento. Por si acaso les digo, para que no veáis, mire, es que tenía razón. No es así. Sí comprendemos. Salmos de lamento, hay 59 salmos de lamento. De alabanza hay 41, himnos 17, de realeza 10, de sabiduría 9, de agradecimiento 8 y de confianza 6. Y estos libros, quiero que sepa que fueron deliberadamente recopilados con un propósito especial en la mente. No se agrupó, se aglutinó, como caigan. No, sino que se hizo con un propósito especial en mente. Se ha dicho con frecuencia que el libro de los Salmos es el libro donde se ven reflejadas las emociones humanas. De hecho, en este libro de los Salmos, pues se reflejan todas las experiencias del ser humano. Sea cual fuere su estado de ánimo, siempre habrá un salmo que vaya acorde o que refleje esa circunstancia por la que está atravesando. Por ejemplo, si usted se siente atemorizado, pues ahí encontramos el Salmo 56, el 91 y el 23, que creo que casi todos, o por lo menos todos, lo deben saber de memoria. Y si no, apúntelo para que se lo vaya y se lo aprenda de memoria, ¿no? Cuando estamos atemorizados, 56, el 91 o el 23. Cuando está desanimado, pues el Salmo 42 es una buena ayuda para nuestra alma. Si de casualidad usted se siente solo, pues el Salmo 71 o el 62 le van a hacer bastante bien. Si se siente oprimido por el sentido del pecado, encontrará usted, dos salmos maravillosos. El Salmo 51, que fue escrito después que David cometió doble pecado: adulterio y asesinato. Después de eso fue escrito el Salmo 51, precioso. Vemos un corazón arrepentido genuinamente. Y el Salmo 32, pues el Salmo 32 habla de una confesión y del perdón que se obtiene. Pero otras veces, de repente usted no tiene nada que ver con eso y usted de repente se encuentra ansioso. ¿A cuántos a veces les pasa que están ansiosos o preocupados? Ay, es que no sé cómo voy a hacerle. Ya viene los chicos a la escuela nuevamente y comienzan a tener muchas ansiedades. En lugar de comenzar a tener esas ansiedades, pues lea el 37 y el 73, le va a ayudar mucho. Fíjense, no sé si usted se da cuenta que está para todo. Es más, si alguien dirá, para mí no me dijo. Bueno,
Si está furioso, esta también es para usted, fíjese. Si está furioso, intente leer el Salmo 58 o el 13. Y si está resentido, acá no hay, ¿verdad? O sea que no, mejor ni lo menciono. Bueno, si está resentido, el 94 o el 77, pues esos no son buenos salmos para esto. Si usted por otro lado se siente feliz, ¿cuántos se sienten felices? Bueno, si se siente feliz, pues quiere de usted algunas palabras para expresar esa felicidad, lea el 92 o el 66. Si se siente abandonado, es que todo el mundo me dejó, nadie me hace caso, estoy más solo que un perro pulgoso. Bueno, pues nadie se quiere acercar a un perro pulgoso, ¿verdad? Entonces, lee el Salmo 88, le va a ayudar mucho. Pero si usted se siente agradecido y usted le gustaría expresarlo, el Salmo 40 es extraordinario para esta situación. Si usted tiene dudas y comienza a faltarle la fe, lea el Salmo 119. Pero también le recomiendo, si a usted le falta paciencia, lea el 119 porque es demasiado largo. Y cuando le termine de leer, y se le habrá ido todo lo que tiene. Alguien le ha dicho, cuenta hasta 10 antes de responder, ¿cierto? Yo le digo, lea el Salmo 119 antes de responder. Y le va a ayudar mucho, ¿verdad? Así que podríamos continuar de manera pues interminable, porque estos 150 salmos reflejan todas, si se dan cuenta, todas las experiencias del ser humano. Qué maravilloso, hermanos, qué extraordinario que nosotros podemos encontrar siempre palabras de parte de Dios a nuestras vidas. Algunas personas pueden decir, pues yo no creo que ese sea el libro de Dios, porque lo escribieron seres humanos. Hay muchos que dicen así. Bueno, a veces he querido ser cortés y trato de ser cortés, pero otras veces pienso pienso que a Dios le importa si tú crees o no crees en que realmente es la Biblia. Imagínense, un hombre podrá recopilar y hacer todos estos salmos y tener realmente, ¿verdad? Capturar cada emoción de cada ser humano. Porque aquí todos los que habemos tenemos emociones y situaciones diferentes. ¿Sí o no? Si un hombre quisiera recopilar cada uno de ellos, yo estoy seguro que se rellenaría y no acabaría. Pero Dios en todo esto está todas las emociones de todo el mundo. Con todos sus bemoles, como dicen, ¿verdad? Con sus altos y bajos. Está aquí reflejado. Y siempre hay una palabra para nuestras vidas. La mayoría de los creyentes, de los cristianos, vamos a leer los salmos. ¿Quién lo escribió? David, dicen todos. No digo todos, la mayoría, porque algunos que han estudiado saben que no es David el que escribió todo esto. De hecho, más de la mitad de estos salmos efectivamente fueron escritos por David, porque Dios le concedió captar esas emociones y vivir pues una gama de experiencias diversas que pues lo que hemos estudiado un poco en la Biblia sabemos. Y los expresa en estos términos líricos, convirtiéndose pues en el libro de los salmos o el libro de los himnos, ¿verdad? Para ser más claros, del pueblo de Israel. Muchos de estos salmos fueron escritos con el propósito de cantarlos en público. Y si usted se da cuenta, usted lee los salmos, no hay un solo salmo que haga referencia o que se vaya a equivocar. De repente lo dijo a una mujer. Siempre los salmos son bien claros a quién se estaban dedicando. Pero ahora, por ejemplo, los nuevos cantantes de moda sacan temas y no se sabe a quién. Y no se sabe a quién. Le dicen frases bonitas, pero la misma frase que lo puede decir un enamorado a otra, a su enamorada, a su novia, dicen. A su boyfriend, a su girlfriend, ¿no? Para los que... Pues aquí me vienen a hablar en inglés algunos, me opacan, yo me siento ahí. No, entonces, se parece, palabras así. Quiero oler tu perfume y cosas por el estilo.
Pero en los salmos, todos los salmos son dedicados a Dios y usted lo puede comprobar. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta cuando ha leído los salmos. Bueno, si usted no ha leído los salmos, pues no se va a dar cuenta. Pero si usted ha leído los salmos, se va a dar cuenta que al principio de ellos, por ejemplo, dice, al músico principal. ¿Se ha dado cuenta de esa frasecita? Es casi, pues, que es repetitiva, ¿no? Entonces, en algunas otras veces vemos másquil. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que dice másquil? Másquil simplemente quiere decir salmo, ¿no? Para que usted entienda. Tal vez, dice, le interesa a usted saber, o debería conocer, como estudiante de la palabra también, que es saber que el Salmo 90, ¿no? ¿Sabe por quién fue escrito? Por Moisés, exactamente. Bueno, menos mal que sí supieron. Por Moisés. Muchos, ¿cómo que? Pero Moisés escribió el Pentateuco, sí, pero también escribió un salmo, el Salmo 90, ¿no? Y 2 fueron escritos por Salomón. Pero además de ellos, hubo un grupo de salmos que fue escrito por los hijos de Coré. Y no, porque ellos estaban encargados de dirigir, pues, los cánticos, ¿no? Ahí en Israel. Pero también hubo un músico importante, Asaf. No, hermanos, cuando lees el salmo de Asaf, pues son tremendos. A mí me ha ministrado mucho, verdaderamente, los salmos. No digo que los de David, no, estoy hablando así, porque de David sabemos bastante, ¿no? Pero de Asaf es un poquito menos conocido. Pero de verdad vemos que hay inspiración de parte de Dios. Los 5 libros vamos a ver, que ya he mencionado. Quiero que se sorprenda cómo es Dios. ¿Cómo hace cuando uno está sorprendido? ¡Wow! ¿Verdad que sí? A ver, sorpréndase. Algunos se sorprendieron, pero se van a sorprender de lo que les voy a decir. Porque estoy casi seguro que usted no se ha percatado en un paralelismo que hay entre los salmos y el Pentateuco. ¿Qué significa un paralelismo? Que pues habla de la misma cosa, ¿verdad? De la misma cosa. Hay un paralelo entre los salmos y el Pentateuco. Pero alguien dirá, pero son 150 y el Pentateuco son 5 libros. Sí, pero recuerden, ¿en cuántas divisiones está? ¿En cuántos libros están ahí agrupados? 5. Estos 5 primeros libros sabemos que fueron diseñados por Dios para mostrarlos el modelo de la obra de Dios en la vida humana y de toda la creación, o en toda pues la historia, ¿no? Desde los inicios hasta estos tiempos. Ahora, miren, todo lo que Dios quiso decir o revelarnos, nosotros no sabemos los detalles. Simplemente comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero de dónde apareció? Pues quién sabe, no sé. Estuvo siempre. Es lo que te dice. Dios no está para demostrar su existencia. Muchos quieren, no, demuestra, si no demuestra, pues no quieres, no crees, pues es tu asunto, ¿no? Yo no te voy a rogar. Yo no soy más poderoso que Dios. Dios estuvo en el infinito pasado y Dios seguirá existiendo en el infinito futuro. Y Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. A nadie. Como dije en una oportunidad que publiqué, le dije, como alguien me dijo, es que yo soy ateo. Bueno, y eso me dio, pues sí, ¿no? Le dije, el ateísmo es temporal, ¿verdad? Se acaba cuando se muere, punto. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo los salmos siguen los mismos pasos que vemos en el Pentateuco. Para empezar, el primer libro de los salmos, desde el Salmo 1 hasta el 41. ¿Sabe a qué es equivalente el primer libro? Pues al libro de Génesis. Estoy hablando que es un paralelo. Pues es equivalente a Génesis. Y tienen, ¿qué cosa? Si son paralelos, tienen que tener el mismo mensaje. Y eso lo encontramos
Es un clamor de la necesidad humana. Es la expresión mediante esos preciosos términos poéticos de esa honda necesidad que tiene el corazón del hombre. Verá que usted que sigue muy cerca la historia de Génesis, comenzando en el Salmo 1. ¿Qué ofrece el Salmo 1? La imagen del hombre perfecto, de la misma manera que Génesis empieza en el jardín del Edén, con un hombre perfecto. ¿Sí recuerda el Salmo 1? Sí. A ver, ¿cómo empieza? ¿Se dan cuenta? Está hablando de hombre perfecto, hermano. ¿Y ahora va encontrando el paralelo? ¿Ya va encontrando o todavía anda medio perdido? ¿Ya va encontrando? Sí, está hablando del hombre perfecto en el jardín del Edén. Y a continuación en el Salmo 2 encontramos al hombre y su rebelión, porque es lo que pasó también luego en el jardín del Edén. Y es un salmo notable que comienza diciendo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido diciendo, rompamos sus ataduras. Habla de la rebelión. ¿Por qué falló Adán y Eva? Porque quisieron ser como Dios. Desobedecieron al mandato, pero su corazón orgulloso quiso ser semejante a Dios, porque Satanás le dijo, Dios, lo que pasa es que Dios es tan malo, muy mala onda, dijo. Si hablar en mexicano es lo que hubiera dicho, ¿no? Es que Dios es muy mala onda. Lo que pasa es que Él sabe que el día que tú comas de ese árbol que te he dicho que no comas, ese día tú sabrás diferenciar entre el bien y el mal. Tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Serás como Dios. Entonces, no, voy a romper estas ataduras que me están atando, porque a mí me tiene restringida. Me tiene restringido. No, entonces es bien envidioso. Entonces, pues debe ser mexicano allá en los Estados Unidos, envidioso, ¿no? Y pues voy a tirar aquí ¿Se da cuenta cómo es compatible esto con lo que acabamos de leer en el Salmo? ¡Qué extraordinario! Y por eso ocurrió esa desobediencia en el jardín del Edén. Está describiendo al hombre en su rebelión de la misma manera que en Génesis nos presenta pues esa imagen, mis amados hermanos. En el tercer salmo vemos al hombre en esa actitud de rechazo. Y así es en el resto de los salmos de este primer libro. No sé si ya encontró el paralelo. ¿Ya encontró el paralelo? Salmos, Génesis. Ahí está. A continuación presenta, ¿qué cosa? Como siempre, la gracia de Dios. Aquí tenemos una imagen de Dios buscando al hombre en la oscuridad, de la misma manera que Dios lo hizo allí en el jardín del Edén, llamándole, Adán, ¿dónde estás? Y los indoctos y los incrédulos dicen, ¿ves? ¿Cómo dice que Dios es omnisciente? ¿Y por qué le preguntó, Adán, ¿dónde estás? No, entonces no sabía, dice. ¿Qué mente parece la de una hormiga? No entiende. Está diciendo, Adán, no porque él no supiera, eso les explicaba en otras oportunidades. Dios sabía dónde estaban. Lo que está diciendo, ¿dónde estás? Si yo te di una vida santa, ¿dónde estás ahora? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿Por qué Dios lo llama de esta manera? Lo llama y está obrando a fin de restaurar al hombre a su estado pasado, a su estado anterior, porque ahora había caído y estaba en un estado perdido. Al leer todo este libro, va a escuchar, hermanos, la expresión del corazón humano con ese profundo anhelo, su separación de Dios, clamando a Dios en su necesidad. Entonces vemos el primer paralelo, el primer libro, Génesis, con el primer libro de Salmos. ¿Sí? ¿Queda claro? En el segundo libro de los Salmos, que va desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72, corresponde, si el primer libro corresponde a Génesis, segundo libro corresponde a ¿qué? Pues a Éxodo, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Es de la experiencia entonces de una nueva relación. Del mismo modo que Éxodo nos cuenta la historia de Israel durante su cautividad en Egipto,
aprendiendo lo que es el sufrimiento, lo que es la esclavitud, lo que son las ataduras del pecado, y después aprendiendo acerca de la inmensa gracia de Dios con su poder para librarlos, para sacarlos de Egipto. Este segundo libro de los Salmos, hermanos, prácticamente diríamos que sigue el mismo relato, captando cuidadosamente el tema de Éxodo. El Salmo 45 es el Salmo de Dios el Rey, acerca de Dios, acerca de su gobierno soberano sobre el hombre y la experiencia del hombre acerca de Dios como Rey. En el Salmo 46 leemos la promesa que Dios hace con respecto a esa ayuda liberadora, diciéndonos que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es lo que pasó en Éxodo, ¿no se acuerdan? ¿Recuerdan? Estaban cautivos y Dios le dijo que iba a mandar un libertador, y mandó cuando ellos se encontraban pues en tribulación. No sé si vamos captando. Y en el Salmo 50, hermanos, se ofrece un ejemplo de la fortaleza de Dios, y el 51 revela la gracia libertadora de Dios ante el pecado del hombre. Pecaste, pero mi gracia es más grande que tu pecado cuando tú te arrepientes. Es lo que está diciendo Dios. Estamos viendo ese paralelo que hay. Y en el Salmo 72, el último de este libro, se nos ofrece una imagen de Dios con su gran poder para conquistar y liberar al hombre de la esclavitud a la que el pecado lo ha sometido. Esto es lo que podemos ver. Cuando pasamos al tercer libro, que abarca desde el Salmo 73 al 89, pues es el tercer libro, corresponde con el libro de Levítico, ¿verdad? Estamos hablando del Pentateuco, Levítico. Y es el tercer libro de los Salmos. Y este es el libro del tabernáculo de adoración. Recuerdan, nosotros ya hemos hecho un estudio completo sobre Levítico, donde se habla de ¿qué? De la santidad. De la santidad de Dios, lo que Él anhela, lo que Él desea. Este es el libro, hermano, del tabernáculo de la adoración, del descubrimiento de cómo es Dios cuando el hombre viene a su presencia, y cómo es el hombre ante la presencia de un Dios santo. Uno de los grandes problemas que tiene, no digo el mundo porque ellos no saben de Dios mucho, la gente que está dentro de las iglesias, es de que no han considerado la grandeza, la inmensidad, la infinitud de la santidad de Dios, pero también la grandeza de su pecado. Entonces no consideran a Dios tan santo y tampoco consideran a su pecado tan grave. Y entonces como lo que le pueden tratar de tú a Dios. Pero cuando nosotros vamos a Levítico, ya vemos pues definitivamente que frente a Él podemos caer rendidos. Como dijo el profeta Isaías, he aquí que soy muerto. Porque mis ojos han visto al Señor, siendo hombre inmundo de labios. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué estaba reconociendo? La naturaleza de su pecado. ¿Por qué? Porque entendemos, Él entendía, y nosotros deberíamos entender que frente a Dios, pues realmente somos peor que una cucaracha. Y no cualquier cucaracha, una cucaracha de Chernóbil, ¿se acuerdan? Que hubo la explosión nuclear, así de esas. Así somos delante de Dios. Y aún así, muchas veces nos queremos sublevar en contra de Dios, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Hablábamos ayer del tiempo que le damos a Dios, o que decimos que le damos. Y podíamos concluir de que a veces hemos fallado porque no le hemos sido capaces de dar el 100%. Ni aún cuando llegamos acá a la casa del Señor. Y alguien dirá, ¿y cómo que no le damos? Si estamos acá, algunos dicen, es que estamos haciendo el gran esfuerzo con este calor que hace y no sé qué. Pero sabes que les ponía un solo ejemplo, y que los quiero también decir a ustedes, un solo ejemplo. Si tu teléfono está prendido para recibir tus WhatsApp y tus inbox y todo, no estás dando el 100% porque tu mente no está en Dios, tu mente está en recibir eso. ¿Te das cuenta? Bueno, es un ejemplo. Te podría poner más. Te estoy poniendo un solo ejemplo. Y eso hablamos el día de ayer. Ahí están mis hermanos, no le voy a dejar mentir.
Levítico es el libro entonces que revela lo más íntimo del corazón humano. Y vamos a ver en él la necesidad, su profunda conciencia de su propio pecado y el descubrimiento de lo que Dios ofrece hacer al respecto. Y en estos salmos del 73 al 89 pues lleva el mismo proceso. El Salmo 75, por ejemplo, es una expresión exquisita de la conciencia que tiene el hombre del juicio de Dios en el fondo de su corazón. Por otro lado, el Salmo 78 es un relato de ese amor inconmovible de Dios, que a pesar de que Dios ama al hombre, no va a permitir nunca que el hombre se salga con la suya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Como que de mala gana le dijeron, escúcheme, Dios te ama tanto. ¿Cuántos entienden que Dios nos ama tanto? Nos ama tanto que no va a permitir que tú te salgas con la tuya. Ni yo tampoco, ¿verdad? Estoy ahí metido. ¿Se da cuenta? Eso es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama justamente. Dios nunca hace componendas ni cede. Escucha las súplicas de misericordia que le hace el hombre, pero es absolutamente implacable a la hora de tratar con el pecado. El pecado es pecado dentro de su pueblo. Y Dios siempre quiere separar lo santo ¿de qué? De lo inmundo. Y siempre ha sido así. Entonces, cuando alguien quiere eludir su responsabilidad por su pecado, no crea que le hace el tonto a Dios. No. Él a sí mismo se está dando a tole con el dedo. Bueno, los hermanos que también escuchan la grabación, que no son mexicanos, no van a entender esta frase. Ellos a sí mismos se están engañando. Traducción, ¿verdad? Porque pues nos escuchan hermanos de otros países y pues queremos explicarles, ¿no? Pero cuando el hombre está dispuesto a reconocer su pecado y concuerda con Dios en que Dios le dice, mira, lo que estás hecho está mal. ¿Cuántas veces te has sentido así? Ay, yo creo que estoy bien, pero dentro de la conciencia está diciendo, no estás bien, mira, hiciste esto. No, pero yo creo, yo alabo a Dios. Y la conciencia dice, no, no puedes porque estás así. ¿Cuántas veces has sentido? Entonces cuando tú te sientes así, dices, Señor, yo he pecado. Lo que tú me estás diciendo es verdad. Tengo que reconocer. Tal vez he querido ocultar, tal vez he querido maquillarlo, como muchas veces algunos se maquillan para que no se les vea ciertas cositas en la cara y todo. Pero ¿sabe qué? Dios, el maquillaje, y te ve tal como eres. ¿Sí? Sí estoy hablando, sí me encuentran, me entienden metafóricamente, ¿no? O sea, eso es. Pero cuando nosotros concordamos con Dios, porque es el Espíritu Santo quien comienza a obrar en el corazón de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, porque hemos sido sellados por su Espíritu, ¿amén o no amén? Entonces es ese Espíritu que nos selló, es el que nos trae a la memoria la conciencia. Oye, tú estás mal ahí, tú estás ahí mal. Tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y y sigue la conciencia. Cuando de pronto caes, dices, Señor, ya no puedo más. ¿Sabes qué? Tú tienes toda la razón. Yo soy esto, aquello y lo otro, y mucho más todavía. Cuando tú comienzas a entender que lo que Dios te dice concuerda con lo que tú crees que has hecho, entonces Dios te va a comenzar a tratar con amor. Recuerda, dice que muchas veces las oraciones nuestras no son escuchadas porque nosotros no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque a pesar que el Espíritu Santo estuvo obrando y hablando, y nosotros, tienes que pedir perdón. No te hagas la loca, ni el loco. Pide perdón. Como que le hago, bueno, vamos a alabar al Señor. Y piensa que ya el Señor dice, bueno, sí, bueno, con eso me vas a convencer. O voy a orar, pues puedes gastar saliva, pero pues no te voy a escuchar. Es lo que te dice el Señor, porque es lo que dice su palabra.
¿Sí comprenden eso? Es lo que dice su palabra. Pero cuando uno concuerda con lo que Dios, con el diagnóstico de Dios de nuestra vida, entonces Dios comienza a tratarnos con amor. El Salmo 81 describe la nueva fortaleza que le ofrece Dios al hombre, y el Salmo 84 es un maravilloso, una figura de la continua provisión que Dios ofrece. Con esto terminamos el libro 3. Así que pasaremos al cuarto libro. Los Salmos 90 al 106 comprenden este cuarto libro. Y esto entonces viene a ser un paralelo del libro, ¿de qué? De Números. De Números. El libro del desierto, que enfatiza la experiencia del fracaso humano. En todo este libro se encontrará usted la victoria alternando con la más terrible derrota que nadie quiere. ¿A cuánto le gusta la derrota? ¿Por acá les gusta la derrota? ¿Verdad que a nadie queremos? Ni en lo secular queríamos la derrota, menos en lo espiritual. Aún con un partido de fútbol, unos dan hasta la media pierna para que se los lleven con tal que no metan el gol. ¿A poco no? ¿Verdad? ¿Cuánto más en lo espiritual, que es mucho más importante? ¿Sí o no, hermanos? ¿Es más importante o no? Pues una derrota espiritual, imagínate, es una caída o que para levantarte es terrible, cuesta. Por eso que es importante mantenernos, aunque parezca que ya nos faltan las fuerzas, Señor, como el salmista, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aunque parezca que caigo al resbaladero, dice, no caerás al resbaladero, no te caerás. Recuerda cuando vamos al Salmo 23, que dice, su vara y su callado me infundirán aliento. El callado tiene así es un bastón, así con una curva, ¿no? Un palo largo, así. Y si el corderito se va para allá, te agarra con el callado, aunque sea del cuello, pero te va a sacar. No te vas a caer. Y si te agarra del cuello, pues te va a doler probablemente. Pero es porque estuviste muy al precipicio. Cuando a veces mi niña le digo, hey, no jueguen así. Bueno, si se caen, les voy a dar encima, le digo. Pues no, ¿verdad? Pero así, uno por estar jugando, como dicen, el que juega con fuego se quema, ¿no? Igual el que juega con el pecado, como que, ay sí, que no sé qué y que no sé cuánto, pues ahí. Y Dios en su misericordia te agarra y te da con el callado y te baja. Pero también con la vara. Tú decides con cuál quieres. O mejor, ay Señor, cuídame para no irme ni a la derecha ni a la izquierda. Pero no seas como ese misionero, ¿no? Dice que había un misionero que iba de viaje. No era mexicano, era de Estados Unidos, para que no. O era, no sé, de cualquier lugar. Era un misionero. Y pues en los aviones de 3, ¿verdad? 3 asientos. Y el misionero estaba en el centro. Y acá estaba una chica que no era tan agraciada. Pues, no sé, tenía algunos defectos tal vez. Y acá había una muchacha muy guapa, muy bonita, ¿verdad? Así como ustedes. Y pues el avión comenzó a girar, ¿no? Comenzaba así. Estaba así. Y él pues se iba para allá y decía, Señor, líbrame de la tentación. Pero cuando el del avión daba por vuelta para el otro lado, Señor, haz tu voluntad. ¿Verdad? A veces hay algunos así. No, tenemos que ir ni para un Señor, ahí caminando derecho, caminando derecho, caminando derecho. Haz tu voluntad de la forma como tú desees en mi vida. Que no voy a ser yo el que va a mirar a la derecha ni a la izquierda, sino tú me vas a guiar a dónde es que yo voy a ir. ¿Sí entendemos eso? Es lo mejor definitivamente, ¿no? Esta es la experiencia que podemos ver nosotros, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y de igual manera sucede en nuestra experiencia. Dios hace su aparición, libera a los israelitas en el desierto,
hace portentosos milagros, ¿no? Unos milagros extraordinarios, y atiende sus necesidades, los alimenta, pone la nube ahí en el cielo, ¿verdad? Y en la noche columna de fuego. No, qué clima ni qué clima. Qué mini split y nada. Imagínense ustedes, en el desierto, en la noche es un frío tremendo, a grados bajo cero. No habría un solo clima que pudiera crear el hombre para poder, pues imagínense, 5 millones de personas ahí. Pero una columna de fuego hecha por Dios es lo que hace. Y esa nube cubría a todos. Y el pueblo iba caminando y la nube iba ahí. Y el pueblo seguía caminando y la nube seguía ahí. Qué extraordinario, hermanos. Eso hace Dios y más. Y alguien dirá, pero en estos tiempos yo no creo que haga nada de eso. Yo pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿Su poder ha cambiado? Yo recuerdo hace un tiempo, les he contado, yo creo, algunos hermanos estuvieron conmigo allá en Zacatecas cuando venía una lluvia recia, así a todo lo que da. Y se veía el cielo bien oscuro, bien oscuro. Y el agua que comenzaba a caer. Y parecía que habían otros hermanos que estaban en contra de nosotros, que no se hiciera nada, que no se predique. Porque decía que venga el agua. Y yo decía, no, Señor, que no venga. Porque si venía el agua, pues la gente se iba y no predicaba. ¿Cierto, sí o no? Pues nadie va a estar ahí con... ¿no? Entonces, y comenzó a hacer oscuro, pero bastante, ¿no? No sé quién estaba, hermana Emilia, ¿verdad? Y yo fui al carro. Ellos estaban ahí, yo me fui al carro. Y en el carro estaba orando, Señor, por favor, toma el control de esta situación, porque yo sé que si viene la lluvia, yo sé que la lluvia es una bendición, pero si viene la lluvia ahorita, pues la gente se va a ir. Y fíjense, y está nuestra hermana Emilia, para que no digan que el pastor que miente. Fíjense, algo pasó, algo tremendo, porque tú lo ves como las nubes comenzaron a formarse alrededor y había como un hueco donde nosotros estábamos prácticamente, y alrededor las nubes negras lloviendo por todo alrededor, y donde nosotros estábamos era como un hueco. A ver, dígame, ¿Dios no es el mismo? ¿Dios no es el mismo, hermanos? Muchas veces tal vez te falta experiencias con Dios, te falta conocer a Dios. Ojo, no, Dios no lo hace porque uno es pastor o no, hermanos. Dios escucha el corazón de cada quien, de cada uno. Dios no es elitista. Dios no hace acepción de personas. Lo que anhela es que tú lo busques. Nada más. Se presentó otro caso, creo que fue en ese mismo viaje que realizamos, de una muchacha. Ya habíamos terminado, ya nos íbamos a subir ya para ir a cenar, ¿verdad? Después de, porque cenábamos normalmente después, y hacíamos la sobremesa, pues ya un poquito larga, ¿verdad? Pero ya nos subíamos y se acerca una muchacha y no me acuerdo bien de cómo era, pero que veía sangre por todos lados y las manos con sangre, o sea, iba a la cocina, sangre, o sea, por todo era sangre. Ay, le dije, parece una película de los vampiros, pero sea vampiro mayor, el que sea, pues en el nombre de Cristo, porque Cristo tiene poder. Pero era todos los días, ella decía, ya tenía miedo, ya no quería salir. Oramos, hermanos, oramos y Dios la libertó. Se fue tranquila. El día siguiente digo, miren que hoy día no pasó nada en la casa, porque era día a día. En la cocina, la sangre. Iba al baño, la sangre. Se iba al campo, siempre tenía que, o sea, algo. Ahora, yo no estoy diciendo de dónde vino, no estoy especulando, solamente quiero que sepa, esa experiencia es una experiencia sobrenatural, desde luego, ¿verdad? Que estaba atemorizando la vida de esta persona, pero pues nuestro Dios sigue siendo el mismo. Es nuestro Dios.
Muchos el día de hoy ya no creen en sanidades, ya no creen en milagros. ¿Y cuánto le cobramos a esa muchacha? Pues nada, ¿verdad? O sea, se nos escapó. No, pues imagínense cobrar, ¿no? Para orar. Viene todo así. Ah, no, si no, pues, no siembras con mi ministerio, no te... Pues imagínense. ¿Se da cuenta? Dios lo liberó. Igual que al pastor, ¿cómo se llama? Se me fue el... Jaime. ¿Quién estuvo ahí? ¿También estuvo? ¿También estuviste? No, te la perdiste. Hermanos, lo que yo estoy contando es para que su fe crezca, se mantenga ahí arriba. Que el Dios no ha cambiado. Nuestro Dios que estamos viendo, tan portentosos milagros, no ha cambiado, es el mismo. Para que no se lleve la gloria el hombre. Yo siempre he dicho, Señor, pues ni siquiera quisiera tocarlos, porque pues después van a querer idolatrarme y es lo que yo no quiero. Siempre quiero que tú te lleves toda la gloria. Y estaba lejos. Si estuvo, se acuerda, estuvo lejos. Como que 10, 15 metros, yo creo, aproximadamente. Y él nos contó que habían orado mucha gente, que habían ido a todos los doctores, que prácticamente eso era incurable. Ya le habían su diagnóstico, silla de ruedas, y aún así tenía que tener algo porque el dolor era pues terrible. Y estaba ahí sentadito. Así sentadito, allá. Y Dios me dice, llámalo. Bueno, pues no lo llamo porque quiero, lo llamo en tu nombre, Señor. Yo no sé. Venga, hermano. Y ni llegó acá. O sea, fue allá en Zacatecas. Y allá Dios lo sanó. Es una sanidad inmediata, hermanos. Imagínense, él lo tenía que traer de un brazo y del otro brazo, ¿no? Así tenía, y prácticamente no podía caminar. Le tenía que tener casi en, ¿cómo se dice? No sé, en alto, ¿no? Sí, de un brazo cargándolo y del otro brazo así para que pueda avanzar. Era increíble. Los discos que estaban fuera de su lugar. Pero es lo que hace Dios, hermanos. Lo que yo quiero que usted entienda, que el mismo Dios que nosotros vemos, que liberó al pueblo de Israel, que pudo poner esa nube en el cielo, que abrió la roca para que fluya agua de ella. Ese es el mismo Dios del día de hoy. Pero ¿sabe algo? Cuando este pueblo vio todos esos prodigios portentosos, Israel murmura y se queja y se enfrenta con la derrota. Porque eso es lo que va a pasar cada vez que alguien, a pesar de haber visto los milagros de Dios, el poder de Dios en su vida, y se queja y murmura en contra de Dios, con toda seguridad verá la derrota. Ese es el ejemplo que aparece en el cuarto libro de los Salmos. Muchas personas que me han testificado que no iban a nacer, que el parto era demasiado complicado, demasiado riesgoso, y Dios tuvo misericordia. Nacieron de lo más bien, crecen de lo más bien, pero también se olvidan de Dios de lo más bien. No hemos entendido el gran milagro de Dios al permitir que un espermatozoide pueda fecundar el óvulo de mami, ¿verdad? El espermatozoide de papi, el óvulo de mami fecunda y nos procreamos y nos crecemos, nos desarrollamos dentro del vientre de nuestra madre. Un milagro tan extraordinario. Sin embargo, muchas veces no somos agradecidos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo mismo que pasaba. El pueblo de Israel vio tantas cosas extraordinarias, pero cayó en la derrota, no porque su Dios, el Dios de Israel y nuestro Dios no sea poderoso, sino porque ellos buscaron la derrota cuando se apartaron y se alejaron y tuvieron otras prioridades en lugar de poner a Dios en primer lugar. Cada vez que tú pones tu prioridad y no la de Dios en primer lugar, no te has negado a ti mismo. Muchas veces tomamos prioritariamente algunas cosas,
¿Por qué? Porque nos son más cómodas a nuestra carne. Sí. A nuestro yo. Nuestro yo dice, oye, haz esto. Ah, pues ahí voy. Hermanos, tenemos que entender esto. ¿Cuántos quieren las derrotas? Entonces Él tiene que ser nuestra prioridad siempre. Porque el motivo por el que Israel cayó en derrota fue justamente eso. Comenzar a ver todos los milagros, pero comenzar a murmurar, comenzar a dejar a Dios en un segundo lugar. Y de esto se trata el cuarto libro. Quinto libro, Salmo 107 al 150. Corresponde con el libro de Deuteronomio. La experiencia del nuevo recurso en Dios. Y en estos salmos vamos a encontrar la imagen de la persona que ha llegado al final de la misma y que está dispuesta a aprovechar la plenitud de Dios. Y este último libro de los salmos no es otra cosa, hermanos, que una acción de gracias y de alabanza de principio a fin. Y en él suena triunfante a lo largo de todo el libro, y la parte final es una constante: aleluya, alabado sea el Señor. Hermanos, les comentaba o les estaba indicando que cuando Dios creó a Adán y Eva, no hay una instrucción de adoración en el libro de Génesis, pero podemos rápidamente concluir que había una adoración permanente, porque Dios los había creado en santidad, separados, sin pecado. Por lo tanto, había una comunión plena con Dios. Por lo tanto, no necesitaban instrucciones de adorar. Pero usted se da cuenta, Génesis, Dios, ¿para qué los creó? Para mantener esa comunión, para adorar. Y vamos a lo largo de toda la Biblia, siempre lo que Dios quiere es eso: adoración, adoración, adoración. Y cuando nosotros llegamos por fin a Apocalipsis, ¿qué vemos? También adoración. Los 24 ancianos postrados delante de la majestad del Dios Todopoderoso, tirando sus coronas y diciendo: Santo, Santo, Santo. Nosotros somos llamados, en primer lugar, ¿quieres que te diga la verdad? Tú no eres llamado a realizar tus propios sueños. Tú eres llamado a cumplir el propósito eterno de Dios. Qué honor, privilegio ser pastoreados por el pastor. Muchas veces, sí, yo quiero ser cristiano, pero voy a cumplir mis sueños. Pues tienes que entender, tienes que orar al Señor, tienes que pedir sabiduría de Dios para saber si los planes de Dios y los sueños tuyos van acorde a los planes de Dios. ¿En qué áreas? En todas, sin excepción. Cuando nosotros vemos esta constante que les acababa de decir hace un momento, aleluya, alabado sea el Señor, es una expresión de alguien que se siente emocionado, que lo único que se le ocurre gritar es aleluya, porque no hay palabras en ningún idioma o reuniendo todos los idiomas que puedan exaltar el nombre de ese Dios majestuoso. No hay más. Y aleluya significa lo mismo en español y en inglés también. No sé en qué otros idiomas significa lo mismo, pero por lo menos en estos dos idiomas, que son bastantes, es lo que significa alabanza al Señor. De hecho, pues el inglés es uno de los idiomas más hablados, el español también. El único que lo supera pues es el chino. Como no sé chino, pues no sé cómo se dice aleluya. Pero es una expresión majestuosa. Es así como termina el libro de los Salmos. Esta es la experiencia del hombre que aprende a entender el modelo que sigue a Dios al obrar en su vida. Hermanos, es extraordinario cuando nosotros comprendemos todo ello. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que Dios nos habla una y otra vez bajo la misma perspectiva, bajo el mismo lente, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Cada uno de los salmos, hermanos, han sido escritos en la presencia de Dios. Por lo tanto, este libro nos enseña cómo ser honestos delante de Dios.
Si usted tiene un problema, cuénteselo a Dios, no lo oculte, no lo disimule. Si usted está molesto con Dios, dígaselo. Hágaselo saber. Si está resentido, expréselo. Si está feliz, también. Si está contento, pues alábele a Él. En esto consiste la adoración, en la sinceridad del corazón. Aun cuando esté desanimado y diga, no tengo más fuerzas, Señor, tú sabes que no tengo fuerzas. Ayúdame para poder alabarte. Ayúdame para poder adorarte. Ayúdame para poder exaltarte. No tengo ganas de ir a la iglesia. Ayúdame, Señor. Canta con nosotros. Quiero adorar. Ayúdame. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando esta clase de adoradores. Y al adorar usted en espíritu y en verdad, descubrirá que hay una nueva fortaleza que desciende desde el trono celestial. Si usted puede ser sincero ante Dios, incluso con respecto a los problemas molestos, con respecto a los estados de ánimo, Por siempre y siempre. también con respecto a las actitudes equivocadas, quiero decirles que la gracia de Dios responde a todas esas necesidades. Quiero concluir con esta narración que les voy a hacer. De hecho, Salmos no abarcamos todo, hemos abarcado apenas la introducción de lo que quería hacer, pero tal vez Dios nos permite en otro momento desarrollar un poco más sobre esto, de lo que ya tengo acá. Pero fíjese lo siguiente, en esta narración que nos va a ayudar, se cuenta una antigua historia que un hombre avaro se convirtió, al que siempre se le había considerado o se le había conocido como una persona pues demasiado coda, vamos a decir, en términos regios, ¿verdad? Agarrado. Para los hermanos que ven en Perú, chungo, ¿verdad? Es una frase igual que acá que se dice. Pero después de convertirse, él se enteró que uno de sus vecinos tuvo una grave pérdida. Y este hombre que había sido un avaro se enteró de las problemáticas que tenía su vecino. Su reacción de inmediata, no ya se había convertido, su reacción fue, en ese caso, mi vecino tiene que necesitar ayuda, debe necesitar comida. Voy a ir a mi ahumadero. Él ahumaba carnes, piernas de cerdo, ¿no? Las piernas que se ahuman, ¿verdad? Voy a ir al ahumadero y voy a coger un jamón y se lo voy a llevar porque él está pasando necesidad. Pero cuando él iba camino al ahumadero, su antigua naturaleza comenzó a susurrarle: ¿por qué le vas a dar el jamón entero? Con la mitad es más que suficiente. Y estuvo pensando en el camino al ahumadero. Y entonces se acordó de lo que había aprendido de la presencia de Dios, que lo que él iba a hacer estaba en la presencia de Dios. Recordó que se había propuesto que por la gracia de Dios lucharía contra todas las cosas negativas correspondientes a su vida pasada, a su vieja naturaleza, a su viejo hombre. Siempre que intentaran introducirse en esa nueva vida, él iba a luchar con todas sus fuerzas. Y el tentador no hacía más que decirle: dale la mitad del jamón. Dale la mitad del jamón. Y este anciano dijo, por fin: mira, Satanás, si no te callas, le voy a dar el ahumadero completo. Ese es un hombre regenerado por la gracia del Señor, que ya no se deja guiar más por su carne, ni por lo que le diga la vieja naturaleza, porque ahora es una nueva criatura. Como ve usted, esa es la manifestación de la gracia suficiente de Dios a nuestra vida. Porque donde abunda el pecado, la gracia va a sobreabundar.
Y ese es el propósito de los salmos, es traernos esa gracia sobreabundante sobre cada una de nuestras vidas para poder suplir todas las necesidades que nosotros podamos tener. Dios nos invita a alabarlo, pero su bondad nos motiva a alabarlo y adorarle. Si nuestro corazón está agradecido, una de las formas es expresarlo con alabanzas, porque nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Todos los justos